Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 15 de octubre, 13 del mes de Tishrei. Llevamos 375 días de guerra y todavía hay 101 rehenes en la Franja de Gaza. Y vamos a abrir nuestro encuentro de hoy con una noticia que no está en los diarios. Sucedió cerca del mediodía de hoy. Un hombre de unos 30 años de edad resultó muerto y otros 4 sufrieron heridas cerca del mediodía de hoy cuando un terrorista abrió fuego en la ruta 4 cerca de Ashdod, junto a la entrada de Ashdod, aquí muy cerca de donde nos encontramos. La investigación preliminar indica que el terrorista viajaba en dirección sur hacia Ashdod y allí comenzó a disparar y unos kilómetros más adelante fue interceptado por agentes de policía que al recibir los informes ya habían puesto una barrera de control y lo eliminaron. Por el momento no se conocen más detalles y por supuesto vamos a seguir muy pendientes de esta información. Vamos a ver ahora qué nos decían las tapas de los diarios antes de que esto sucediera. El diario Yediot Aharonot abre su edición de hoy con un gran mapa de Israel en color rojo y el titular "Un país en el rango de los disparos", y en la bajada señala: más de 115 misiles disparados por Hezbollah cruzaron ayer la frontera hacia Israel. Millones de personas entraron en los refugios desde el norte hasta el área de Palmahim, cerca de Rishon LeZion. Y la oficina del portavoz del ejército publica constantemente estos mapas en los que se ve en qué localidades están sonando las sirenas o acaban de sonar. Y este es, por ejemplo, el mapa publicado en la tarde de ayer, donde se muestra una inmensa cantidad de puntos rojos que cubren toda una franja del país de norte a sur. Vuelvo a la tapa de Yediot Aharonot porque en la bajada destaca que en Hezbollah amenazan: si continúan los ataques de las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano, Haifa se convertirá en Kiryat Shmona, o sea, una ciudad vacía, bajo ataque constante, casi completamente destruida, y se puede decir que Haifa ya comenzó ese proceso porque las sirenas suenan, o por lo menos en la mañana de hoy volvieron a sonar. Por último, el diario Yediot Aharonot señala que el ejército neutralizó la mayoría de los misiles y atacó una serie de objetivos en el Líbano en las últimas horas. Junto al mapa hay una imagen que aquí se las muestro con más claridad y ahora la vemos también en video. La imagen es el automóvil quemado, el automóvil que fue alcanzado por el impacto directo de un cohete en la tarde de ayer en la ciudad de Carmiel, en el norte de Israel. Afortunadamente no había nadie ni dentro ni cerca del auto. Yediot Aharonot trae en su tapa, junto al mapa que vimos, algunas cifras. Desde el comienzo de la guerra hasta anoche, a la hora del cierre de la edición, porque esta mañana ya los números son diferentes, desde el comienzo de la guerra, decía, 23.000 misiles fueron disparados contra Israel. Fueron lanzados 1.200 drones, de los cuales 221 estallaron, o sea, el 80% de las amenazas fueron neutralizadas, dice el ejército. Hezbollah está aumentando la presión y no solo sobre el norte de Israel, quiere demostrar que sigue de pie.
Lo que estamos viendo es un video que forma parte de la guerra psicológica de Hezbollah contra los ciudadanos israelíes. Fue difundido en la tarde de ayer, poco antes de que fueran disparadas las ráfagas de misiles de norte a sur, esas que vimos en el mapa hace instantes, y el clip finaliza con la frase: nuestras capacidades están en excelente estado. Y esto que estamos viendo tiene relación también con las primeras conclusiones de la investigación del trágico incidente en el que murieron 4 soldados en la base de la Brigada Golani cerca de Binyamina. Recordemos, un dron lanzado por Hezbollah que perforó el techo del comedor de la base provocó la muerte de los 4 soldados y heridas a más de 60, todos ellos muy jóvenes, apenas hacía unos meses que habían comenzado el servicio militar. Volviendo entonces a las primeras conclusiones y lecciones de lo sucedido, sabemos que el dron estaba bajo seguimiento de los radares israelíes, que después perdieron el contacto. Esto se sabía hasta ayer, ahora hay algunos detalles más. La investigación indica que la señal apareció en los radares solamente durante 1 minuto y esa escasa cantidad de tiempo no alcanzó para detectar de qué se trataba. Media hora después de eso, como sabemos, el dron explotó en la base de Golani. Por lo tanto, la primera medida que se va a tomar en base a estas conclusiones se llama, en el lenguaje profesional, ampliación del rango de defensa. O sea que en un caso similar que podría llegar a producirse, hasta que no haya una confirmación absoluta de que el dron fue derribado, sonarán las sirenas en todas las localidades y zonas relevantes, especialmente en bases militares que, según las estimaciones, son objetivos preferidos por Hezbollah. Esto implica que es posible que a partir de ahora suenen muchas más sirenas en lugares donde finalmente no pase nada y en este caso, por supuesto, es mejor que abunden y no que falten, ya lo hemos visto. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel continúan la operación terrestre en el sur del Líbano, como lo decía en las últimas horas el ministro de Defensa Yoav Gallant, a quien vemos en un video con subtítulos en español. בתצפית שקיימתי עכשיו רואים ממש פרוס לפנינו את כל קו הכפרים הראשון של חיזבאללה. מה שמאפיין את המקומות האלה זה שכל אחד ואחד מהם זה יעד צבאי ומוצב תת-קרקעי עם הרבה מאוד מנהרות, עם אמצעי אמל"ח. מצאו פה מאות RPG'ים, מקלעים, טילי נ"ט, ואת כל הדברים האלה צה"ל משמיד עכשיו, יעד אחר יעד, מתחת לאדמה ומעל לאדמה. אני הנחיתי את כוחות צה"ל מהמטה הכללי ומטה, שכל מקום כזה לא רק שיושמד, אלא שלא נאפשר את חזרתם של המחבלים אל תוך המקומות האלה. זה הדבר חיוני על מנת לשמור את ביטחונם של תושבי הצפון. הפעולה של צה"ל היא עוצמתית, חזקה מאוד. אנחנו פועלים בכל עומק השטח, השמדנו תשתיות בביירות, בבקעה ובכל רוחב לבנון, ועכשיו בקו המגע, ואנחנו נמשיך את הפעולה הזאת עד שנגיע להישג המבצעי הנדרש. Y en las últimas horas también se dieron a conocer imágenes de la infraestructura de túneles de Hezbollah que encontraron soldados israelíes que están operando en el sur del Líbano, muy cerca de la frontera con Israel y también muy cerca, como mostrábamos ayer, de UNIFIL, la Fuerza de Paz de la ONU. Hablamos de un complejo de túneles completamente equipado para concretar el plan que tenía Hezbollah de invadir la Galilea dentro de Israel y perpetrar la misma masacre que realizó Hamas el 7 de octubre e incluso quizás peor. Quienes estuvieron allí, reporteros de distintos medios israelíes, hablaban sobre el hecho de que los túneles están ubicados en el corazón de zonas civiles. El grado de preparación, destacaban, el grado de preparación que se ve en esos túneles. Se puede permanecer allí durante meses.
con los vehículos listos para salir a la misión de invadir la Galilea. Y la conclusión, decía un cronista de Canal 12 que estuvo allí, es que esos túneles estratégicos sirven como sedes logísticas y como sedes operativas. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, difundió anoche un video en el que mostraba este complejo de túneles y los hallazgos de Tzahal en ese lugar. Vamos a verlo con subtítulos en español. אנחנו פה בבונקר, בתוך המבנה בכפר לבנוני, הבונקר שחיזבאללה בנה מתחת למבנה, לטובת כוחות רדואן שהיו צריכים להגיע לפה ומפה לפשוט עשרות מחבלי רדואן לתוך שטח מדינת ישראל, לקריית שמונה ליפתח. מצאנו פה לפני 3-4 ימים את הקפה טרי, את המיטות, את האוכל, נלחמנו פה במחבלים ששמרו על המתחם הזה וכבשנו את המתחם הזה. ועכשיו אנחנו מטפלים בו, סורקים אותו, יש פה 800 מטר של תת קרקע שאנחנו סורקים אותם. המתחם הזה שימש את חיזבאללה, את רדואן, בתוך כפר לבנוני, בבית לבנוני רגיל. אנחנו פועלים פה בכפרים כדי לנקות את האיום שחיזבאללה בנה. יש פה מטבח שחיזבאללה בנה, השקיע בו תשתית מלאה. המוצרים פה עדיין נמצאים פה. יש פה עוד בשר. יש פה נינג'ה, מקרר. חיזבאללה בנה פה תשתית לשהייה ארוכה מאוד, לאורך זמן. אנחנו נטפל בתשתיות האלה. אנחנו נמצאים פה בתא האחסון של כמות השימורים שחיזבאללה ריכז פה. המתחם הזה של הבונקר היה צריך להוות תשתית לכוח של גדוד של מחבלי רדואן שהיו צריכים להגיע לכאן ולזנק מפה לפשיטה עם הטוסטוסים, עם טנדרים, לפשיטה לתוך שטח מדינת ישראל, לקריית שמונה, ליפתח. אנחנו את התשתית הזאת נשמיד. אנחנו נמשיך לעבור ולנקות בכפרים את האיום הזה כדי שנוכל לעשות פעולה פשוטה. להסתכל בעיניים של תושבי הצפון ולהגיד להם, כוחות צה"ל, פיקוד הצפון, ניקו את השטח הזה, אתם יכולים לשוב הביתה בביטחון. Mientras tanto, Israel se prepara para el anunciado contraataque a Irán, la respuesta al ataque iraní del 1 de octubre, recordemos, con 200 misiles balísticos contra Israel. Hoy se cumplen 2 semanas, Israel todavía no reaccionó. El primer ministro Netanyahu convocó anoche una reunión de consulta con un grupo reducido de ministros y altos mandos de las fuerzas de seguridad, como parte de una serie de discusiones sobre los preparativos para este ataque. En las últimas semanas se llevaron a cabo varias reuniones de este tipo. Kan, la radio pública israelí, informó esta mañana que en la reunión de anoche los ministros llegaron a un acuerdo sobre el momento y la potencia del ataque israelí, pero todavía se requiere la aprobación del gabinete del gobierno en pleno. Al mismo tiempo, continúan los contactos con Estados Unidos para coordinar y prepararse para el caso de que Irán responda a la respuesta israelí y vuelva a atacar. En varios medios mencionan en las últimas horas que el primer ministro Netanyahu realizó esta semana una visita a una base de inteligencia militar junto con el ministro de Defensa Yoav Gallant y el comandante en jefe del ejército Herzi Halevi. Allí realizaron un debate, una discusión cuyo contenido es absolutamente secreto sobre los más pequeños detalles de cómo será este contraataque a Irán. También se pudo saber que el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, una persona muy allegada a Netanyahu, Ron Dermer, estuvo presente y los medios señalan este hecho como una indicación de lo importante que fue la reunión. Y muchos recuerdan hoy que antes de la operación en la que fue eliminado el ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el primer ministro Netanyahu también hizo una visita a una base de inteligencia militar y según fuentes militares citadas hoy por el diario Yediot Aharonot, allí recibió toda la información y los detalles que le permitieron tener la seguridad necesaria para aprobar la realización de esa operación. Para aprobar la realización de esa operación, dije,
de esa y de otras operaciones de envergadura llevadas a cabo en las últimas semanas. Esta madrugada, hora de Israel, el diario norteamericano The Washington Post publicó un informe que cita dos fuentes oficiales según las cuales el primer ministro Netanyahu le comunicó al gobierno norteamericano que Israel no atacará instalaciones nucleares ni instalaciones petroleras de Irán y preferirá centrarse en objetivos militares. La oficina del primer ministro Netanyahu publicó esta mañana una reacción a este reporte que decía textualmente: escuchamos las opiniones del gobierno norteamericano, pero tomaremos nuestras decisiones en base a los intereses nacionales de Israel. O sea, no desmienten el informe sobre qué va a atacar Israel, o mejor dicho, que no va a atacar Israel, pero sí dicen que Israel hará lo que le resulte conveniente, adecuado y mejor para preservar su seguridad y la de sus ciudadanos, y no lo que los norteamericanos quieren o exigen. Y fuentes de alto rango de la industria militar israelí, ex altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel y analistas citados hoy por el diario británico Financial Times que estamos viendo, aseguraron que Israel sufre una grave escasez de misiles interceptores e intenta reforzar su defensa aérea en el marco de los preparativos para este contraataque a Irán del que veníamos hablando. Los misiles interceptores son los que derriban los distintos proyectiles lanzados contra Israel. Según este informe, Estados Unidos está actuando para cerrar las brechas en la defensa aérea israelí y por eso también anunció el despliegue del sistema THAAD, que según la cadena norteamericana CNN es una combinación de sistemas de radar e interceptores avanzados, siendo una de las armas antimisiles más poderosas del ejército estadounidense. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, citado hoy por CNN, el ejército de Estados Unidos tiene 7 baterías de este sistema y de acuerdo con el Pentágono, una de ellas está por llegar ahora a Israel para reforzar su capacidad de defensa frente a Irán. Además, el ejército estadounidense enviará unos 100 soldados a Israel para operar esta batería. Por si alguien estaba preocupado, se acabaron las especulaciones sobre el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Qaani. Allí lo vemos en imágenes que mostró hoy la televisión estatal de Irán. Recordemos que no se lo veía públicamente desde hace 2 semanas. Los informes indican que Qaani podría haber muerto, indicaban que Qaani había muerto en un ataque israelí en el Líbano que tuvo como objetivo, recordemos, a Hashem Safieddin, un alto funcionario de Hezbollah que iba a ser el sucesor de Nasrallah, y después hubo reportes también según los cuales había sido arrestado, estaba siendo interrogado por las autoridades de Irán bajo sospecha de que estaba involucrado en infiltración de información de inteligencia e incluso que había participado en la eliminación de Hassan Nasrallah. Otro informe decía que había sufrido un ataque cardíaco durante el interrogatorio y que fue llevado de urgencia al hospital. Como decíamos entonces y como estamos viendo, la televisión estatal iraní lo mostró hoy en un servicio conmemorativo en la ciudad iraquí de Karbala para el general Abbas Nilforoushan del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que murió en un ataque aéreo, en el ataque aéreo en el que fue eliminado Nasrallah el 27 de septiembre. Cambiamos de tema y volvemos al sur, no nos olvidamos del sur. Anoche el ejército comunicó que el sargento Koren Bitan murió en combate en el sur de Gaza. Koren tenía 19 años y era oriundo de Rosh Ain.
y con él ya son 353 los soldados caídos en la ofensiva terrestre de Israel en la Franja de Gaza. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, se reunió ayer con familiares de rehenes que se encuentran todavía retenidos en la Franja de Gaza y les dijo que no hay ningún acuerdo de liberación en el horizonte. Abro comillas, hay una especie de estancamiento y no veo que avance ahora, desafortunadamente, en este momento. Hay cierto endurecimiento por parte de Hamás. En general, tienen la expectativa de que suceda algo que les sea útil, que los ayude, que Irán entre en los combates y que la situación de Israel se complique y entonces ya no se preste más atención al tema de los rehenes. Y varios medios comentaron hoy que los familiares salieron de ese encuentro con Gallant, por supuesto, con frustración, decepción y yo agregaría también desesperación porque después de un año de cautiverio realmente no cabe la posibilidad de sentirse de otra manera, sobre todo cuando ahora ya sabemos y ya hemos visto qué significa estar en cautiverio de la organización terrorista Hamás. Y vamos a una información que no está en los diarios de hoy. Hace 2 meses el terrorista Jafar Mona resultó muerto cuando portaba un artefacto explosivo con el que pensaba cometer un atentado en Tel Aviv. Recordemos que una persona que pasaba por el lugar sufrió heridas de mediana consideración y jamás asumió la responsabilidad de ese atentado. Este mediodía, por eso lo traemos de vuelta a colación, este mediodía se dio a conocer que la policía y el servicio de seguridad capturaron a la célula que planeó este intento de ataque. 8 terroristas fueron arrestados, como así también una persona que trasladó al terrorista desde el campo de refugiados Shoafat hasta el lugar donde hizo estallar el artefacto en Tel Aviv. La investigación reveló que la célula es una infraestructura terrorista de Hamás dirigida desde la filial de esa organización en Turquía y el plan era llegar a un lugar lleno de gente. En base a los hallazgos de la investigación, hoy se presentan cargos en un tribunal militar contra todos los involucrados. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos, a suscribirse, a compartir el canal y los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.